Muy buenos días, estamos dando inicio a la sesión de hoy día. Habilitamos ya la apertura de la sesión para que ingrese la audiencia. Vamos a esperar un par de minutitos para que todos se puedan sumar. Hoy ya es nuestra última charla de este ciclo del año completo que tuvimos. Durante este año tuvimos 16 charlas, partimos en el 28 de mayo ya, con las plataformas y exigencia del canal retail para las hortalizas de experiencia de Totus, ¿ya? Después seguimos con oportunidades comerciales para las hortalizas del mercado asiático. Ya en julio hablamos sobre paso a paso para exportar con Alex Aguadi. Después hablamos sobre las tácticas de negociación y defensa de precios con José Rafael Mirabal. Y terminando julio hablamos de elaboración de fichas técnicas de productos hortícolas con Katia Van Garner. En agosto tuvimos las charlas de manejo de climático en invernaderos y automatización, la experiencia en invernaderos de Cristian Cerón. Después, terminando agosto, Norma Global Gap, herramientas básicas para buscar nuestros mercados. En septiembre partimos con la charla de valorización de residuos generados por la horticultura de Marcela Reyes. Terminando septiembre, el manejo integrado de plagas en hortalizas con Claudio Moore. Ya en octubre partimos con la charla Reglamento de los alimentos y procedimientos para obtener resolución sanitaria de Luis Llavar. En octubre hablamos sobre agricultura regenerativa con Nicolás Puelma. A mediados de octubre, normativas asociadas a la certificación orgánica de hortalizas con Claudio Cárdenas. Luego pasos para la certificación orgánica con Carlos Ramírez y finalizando octubre enmiendas orgánicas en hortalizas. Partimos en noviembre con el doctor Víctor Escalona, que nos habló de acuaponía e hidroponía. La charla de la semana anterior hablamos sobre manejo agroecológico de hortalizas con Bárbara Vega, y hoy, 10 de diciembre, ¿ya? Nos acompaña nuevamente el doctor Víctor Escalona. Lo quisimos invitar ¿ya? Para que nos pueda hablar sobre innovación en la producción de hortalizas para la cuarta gama. Don Víctor es ingeniero agrónomo, doctor, profesor titular y director del Centro de Estudios Post Cosecha, CEPOC, de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. En los últimos 5 años ha dirigido proyectos de concurso público, de investigación, desarrollo y transferencia en las temáticas de producción forzada y manejo de hortalizas, así como también en procesamiento, conservación y transporte de frutas y hortalizas. Ha desarrollado proyectos, ¿ya? Universidad y empresa privada, sobre la aplicación de tecnologías post cosecha en la fruta fresca. Entonces, hoy día ya lo tenemos nuevamente a don Víctor acá, y nos va a hablar sobre la importancia de la innovación en la producción de hortalizas de cuarta gama. Recordarle a toda la audiencia que tenemos acá en el chat, podrán hacer todas las preguntas al expositor, a don Víctor, a través del chat o a través de la opción en Zoom de preguntas y respuestas. Él va a exponer y finalmente después de eso las vamos a responder. Y para finalizar, le vamos a dar el pase a don Álvaro Alegría, quien nos va a hablar sobre el programa y el cierre ya completo, todo lo que hemos hecho durante este año en materias de charlas que aportan a todos los productores de la región. Don Víctor. Muy bien, bueno, muchas gracias, buenos días a todos, a toda la audiencia, gracias por la presentación. Quiero agradecer una vez más al programa Horticrece y a Corfo por la invitación que gentilmente me hacen para participar de esta charla. Justo me toca la última, hacía broma al principio de este seminario, de que para el final se deja siempre lo mejor, no sé si eso es así, pero siempre me coincide de que tengo que hablar al final cuando hablo de post cosecha. Como ustedes saben, post cosecha es el periodo después de la cosecha, y engloba todo lo que es la cosecha y el procesamiento de los productos, sean productos frescos como procesados, y en ese contexto está esta presentación que hoy llamé también de forma bastante ambiciosa, innovaciones en la producción de hortalizas de cuarta gama. ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, ahí tienen mis datos. Como me presentaron, trabajo en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, y mi correo está allí, es la letra de mi nombre, mi apellido, @uchile.cl. Bueno, para comenzar, vamos a tratar de focalizar esta charla principalmente en el tema de las hortalizas, y en ese sentido, como ustedes saben, en Chile desde hace un tiempo hasta ahora hay una alerta bastante significativa, y no solamente en Chile, sino en Latinoamérica y en el mundo en general,
sobre los valores de incremento que hay en la obesidad y el sobrepeso en la población, particularmente en Chile, en los niños y en las mujeres. Lamentablemente, en el último tiempo, Chile llegó a ser el segundo país con mayor porcentaje de obesidad en el mundo, solo superado por Estados Unidos, que ustedes saben que Estados Unidos ya tiene muchísima fama de ser un problema con serios problemas de sobrepeso y obesidad. Esto no solamente tiene una dificultad desde el punto de vista estético, sino que tiene una dificultad desde el punto de vista de la salud. Existen una serie de enfermedades que se pueden asociar, como por ejemplo diabetes, y dificultades cardíacas, en fin, hay una serie de problemas, hipertensión, y que esto se está viendo en nuestra población en Chile, en los niños. Esa es una parte como muy dramática que esto está ocurriendo. Fíjense que en lo extremo, por ejemplo, tenemos a países como Japón, donde solo el 4,2% de la población tiene problemas de obesidad. Un país que yo siempre uso como comparación, puesto que lo considero muy similar a Chile, culturalmente y socialmente, es España. Fíjense que España tiene solo un 16,7% de la población con sobrepeso. Y nosotros estamos en un 34%. Eso quiere decir que 1 de cada 3 chilenos o chilenas tiene problemas de obesidad o sobrepeso, lo cual es una cifra bastante alta. Entonces, en este contexto surgen estos productos que hablamos de cuarta gama, o precortados o mínimamente procesados, como a mí me gusta decirles. ¿Por qué cuarta gama? Cuarta gama es una expresión que surge en los años 60 en Europa, particularmente en Francia, para definir los grados de procesamiento de los alimentos. Y definir la primera gama como los productos enteros, la segunda gama como las conservas, la tercera gama como los alimentos que en ese momento surgían, que eran los congelados, y la cuarta gama lo llamaban los platos preparados. Y esa terminología se fue quedando en Europa, y en Chile en particular y en Latinoamérica se utiliza mucho. Yo creo que es por la palabra gama, como que nos llama la atención. A mí me gusta más la palabra mínimamente procesado en fresco. ¿Por qué? Porque el término te da alusión a lo que estamos hablando desde el punto de vista tecnológico. Es un procesamiento de un producto fresco, pero es un procesamiento fresco y mínimo, suave. Quiere decir eso que las operaciones o las labores que se hacen son simples, son un pelado, un lavado, un cortado, un envasado. No tenemos aquí tratamientos de altas temperaturas o de concentración, como ocurre, por ejemplo, en una mermelada. El producto, por tanto, sigue vivo. Recuerden que cuando yo cosecho una lechuga y la separo de la planta, la lechuga sigue respirando, sigue produciendo CO2 y sigue consumiendo oxígeno. Tiene un metabolismo. Recuerden que un producto que respira más vive en post cosecha menos, y un producto que respira menos vive más en post cosecha. Eso, por ejemplo, piensen en una flor. Una flor respira mucho y tiene una vida post cosecha corta. Una papa de guarda, una patata de guarda, tiene una respiración baja, por lo tanto tiene una vida post cosecha larga. Todos los productos, hortalizas o frutas que se procesan en cuarta gama sufren un corte, una herida. Eso significa que les causé un daño que obviamente va a acelerar su muerte. Por lo tanto, todos, independiente de su tasa respiratoria originariamente baja, como en el caso de una papa, al cortarse debido a la herida, al daño que causa el corte, incrementan su tasa respiratoria, pero siguen vivos. Entonces, una cosa que ustedes tienen que tratar de diferenciar, por ejemplo, de un producto congelado. A veces me preguntan, oye, unas arvejitas o unas judías, unos guisantes verdes congelados, ¿es lo mismo? No, porque al estar congelado ya está muerto la hortaliza y no está respirando. Entonces, como les quiero decir, la dificultad que hay en este producto es un producto que ya por sí tiene una vida post cosecha corta. Yo además lo corto y lo pico para aumentar su conveniencia, en el sentido de que haya gente que considere que es más fácil comerlo de esa manera, pero ese proceso hace que yo aumente en forma muy significativa su perecibilidad, o sea, fuerce a que muera antes. ¿Por qué hago esa tontería? Porque yo trabajo en post cosecha, ustedes saben que cuando cosechamos una manzana, cosechamos una lechuga, siempre se dice que hay que cosechar con mucho cuidado, no hay que golpearla para que no se dañe. ¿Por qué me atrevo a hacer esto? A cortar los productos. Por el tema que les decía, la conveniencia. ¿Por qué? Porque existe un grupo cada vez más importante en la población, sobre todo en países donde existe una clase media cada vez más consolidada,
en ciudades como Santiago y otras capitales, donde hay muchas personas, tanto hombres como mujeres, que trabajan, tienen poco tiempo para dedicarlo a la cocina y valoran los alimentos frescos y valoran la alimentación. Esas personas están dispuestas a pagar más, y ahí está el truco. Se puede pagar entre 3 y 5 veces más un producto preparado de esta manera que un producto entero. Esto siempre tiene que ir en frío, porque la temperatura es la única herramienta que tenemos en post cosecha que realmente en forma significativa reduce la tasa respiratoria y otras reacciones de deterioro como el pardeamiento. Existen otras herramientas complementarias como aparece en la diapositiva, como la modificación de la atmósfera, usar envases donde yo bajo la concentración de oxígeno y subo la de CO2 para frenar la respiración. Existen otros coayudantes o tratamientos complementarios, como usar antipardiantes, y ahí aparece el ácido cítrico, el ácido ascórbico, el ETA, la cisteína, que reducen el pardeamiento, pero ninguno de ellos es tan poderoso como la refrigeración. También quiero decirles que para mí, en concepto puro, la cuarta gama es un alimento que está listo para comer, en el sentido de que desde el punto de vista de la inocuidad, yo puedo servírmelo, tengo seguridad de que al abrir la bolsa, al abrir el envase, ese producto se puede consumir. Por lo tanto, eso pone una enorme presión desde el punto de vista de la conservación, de las labores de cultivo del alimento. ¿Cómo llegó ese alimento a la cosecha y cómo después se procesó? Entonces, en ese sentido voy a concentrar mi presentación. Estoy hablando de este tipo de alimentos. Esta es una foto de España, en donde las vitrinas con alimentos de cuarta gama, y acá en Chile también ocurre lo mismo, son bastante significativas. En supermercados de cadena ustedes pueden ver una gran variedad de productos, principalmente hojas, ¿no? En el mundo, los productos de cuarta gama, el 80% deben ser hortalizas y el 20% son frutas, melón, sandía, etc. Y de esas 80% de hortalizas, el 80% o 70% de esas hortalizas es lechuga. Y esa lechuga, principalmente nuestra lechuga, la escarola, porque es la lechuga que más fácil se industrializa, pero también es el producto que tiene un precio más bajo, porque como está más industrializado, es el que se hace en mayor cantidad, entonces los costos bajan. ¿Dónde hay oportunidades? Pues hay una serie de oportunidades para otros productos más de nicho, por ejemplo, todo lo que son las baby leaf, las hojas de origen o de plantas de origen asiático, como el tatsoi, la mizuna, la mostaza, todo eso tiene un enorme desarrollo en nuestros mercados. Aquí les muestro algunas tendencias. Por ejemplo, esto que es una bandeja para cóctel, entonces en vez de ir a una fiesta y llevar unas papas fritas, pues puedo llevar unos bastones de zanahoria, unos bastones de apio, con una salsa dulce o agridulce. Aquí vemos estas zanahorias mini, que en Chile, hasta donde todavía se traen desde Estados Unidos. Esta es una variedad que es bastante larga, suele tener unos 40 centímetros la zanahoria, y se corta. No es que la zanahoria sea de este tamaño pequeñito, son zanahorias alargadas, que al cortarlas dan esa forma como si fueran zanahorias pequeñitas. Y lo que más se ha introducido en el caso de las frutas es la manzana. La manzana probablemente es la fruta que más se ha consolidado en cuarta gama. Pero como esta charla, y estamos en el plan Horticrece, vamos a hablar de hortalizas principalmente. Aquí está otra oportunidad que yo veo para agricultores pequeños, que si bien no necesita tanta, podría ser más ligero desde el punto de vista de la inocuidad, puesto que son productos que se van a consumir cocidos. Estoy hablando aquí de calabaza, zapallo, puerros, etc. Estas son preparaciones para hacer comidas tipo de olla, de cucharón, como se dice, qué sé yo, una olla gitana, una carbonada, en fin. Quizás de este punto de vista, aquí hay un interés o hay una posibilidad para agricultores que pudieran vender esto listo para que la señora llegue al supermercado o a la tienda y tenga listo todo preparado para simplemente meter en la olla y cocinar. Aquí vemos otros productos, estos son Francia, cebollas con zanahoria para hacer una ensalada. Aquí hay otros productos un poco más complicados, puesto que tienen proteína, tienen huevo, tienen pollo,
Esto ya es más difícil de hacer porque ustedes saben que la proteína se degrada y es más peligrosa desde el punto de vista de la inocuidad, pero un poco para que vean acá canónigos, ensaladas César, en fin, una serie de productos que uno puede ver, por ejemplo, en servicentros y en la zona de comida para llevar. Aquí otros ejemplos que también les muestro, esta es la lechuga iceberg, que es nuestra lechuga escarola. Esta es la lechuga que yo les cuento que ocupa gran parte del volumen, en cuanto a volumen de ensaladas de cuarta gama en el mundo. Aquí vemos, por ejemplo, ajos pelados y cortados. Aquí lo mismo, esto es, qué sé yo, batavia, nabo, zanahoria, para hacer algún tipo de cocido, hervido de hortalizas. En fin, aquí vemos verduras para microondas. Aquí vemos, por ejemplo, germinados, no sé, de soya, etcétera. Flores comestibles, no todas las flores son comestibles, cuidado con esto, que alguna vez he visto en un plato algún tipo de flor para adornar y dice que es comestible, no son todas comestibles, algunas que son alucinógenas. Aquí vemos champiñones, aquí vemos para graneles, para el canal de oreca, distintos tipos de hortalizas, y esto es algo que en Chile no lo he visto. En algunos mercados muy consolidados como Estados Unidos sí existe. Recuerden que en Estados Unidos es el gran consumidor de los productos de cuarta gama. Prácticamente todo el mercado se vende de esta forma, y allí tienen esto de vender a granel, de que uno va al supermercado, levanta la tapa y de una serie de compartimentos puede ir sacando los distintos mix de hortalizas que uno quiere. Aquí les quiero mostrar otros ejemplos. Esto ya es para preparación de ensaladas, ahí con distintos tipos de guarniciones, de frutos secos, de crutones, etc. Aquí vemos mezclas de hortalizas baby leaf, de colores, etc. Y aquí les quiero mostrar estos floretes, una marca francesa. Por ejemplo, aquí hay una ensalada que está recomendada para la parte cardiovascular. Esta ensalada o la combinación de las hortalizas que están aquí lo destacan por su valor antioxidante. Y en este grupo de ensaladas veo lo mismo, por ejemplo, al ver la parte inmuno. Esto podría parecer un poco alejado si lo veo desde la pantalla, pero mi señora, que está muy preocupada de nuestra salud, está comprando ahora pan de molde integral, y el pan de molde integral aparecen con semillas antiguas, con cardiovascular, o sea, es un tema que también se está desarrollando bastante, incluso en otras cosas que están un poco más alejadas como el pan. Entonces, y esto de acá en nuestro país. Entonces, no es una cosa que sea tan alejado, y lo cuento porque es interesante cuando uno desarrolla una marca, pues también darle un sello particular. Aquí yo me refiero a las hortalizas baby leaf. Aquí vemos hojas de roble, lolo bionda, lolo rosa, radiquio. Y también les voy a hablar un poco de un proyecto que tenemos en este momento en la región de O'Higgins, que es sobre microhortalizas, que son estas hortalizas germinadas bajo luz y que desarrollan todos sus pigmentos, todos sus colores, a diferencia de los germinados blancos que les mostré en la diapositiva anterior. Estos productos tienen, como ya lo he dicho en alguna presentación, un alto contenido de compuestos bioactivos. Entonces es bastante interesante desde el punto de vista de la alimentación. Entonces, ¿qué son estos productos de cuarta gama? Bueno, primero hacer un poco de historia. Esto en Chile surge en los años, a finales de los años 90, en forma formal, cuando se instala en Chile, desde mi punto de vista, una planta que fue Dole, que fue la que formalizó este mercado. Yo creo que muchos productores de cuarta gama se aprovecharon en el sentido positivo de lo que significó consolidar el mercado a través de una industria formal como fue cuarta gama, como fue Dole en los años 90, cuando llegó acá a Chile, que está en la parte sur de Santiago, a la salida de la carretera de la Ruta 5. Entonces diría que desde allí ya partió esto como una cosa ya más formal. ¿Qué se vende en Chile? Se vende lechuga, repollo, zanahoria. Yo los invito siempre, les cuento, desconozco un poco cuál son la audiencia que tenemos en este momento, pero los invito a que vayan a los supermercados, particularmente a los supermercados que tienen una góndola de productos vegetales amplio. Y eso en nuestro país se encuentra generalmente en el sector oriente de nuestra ciudad. Hay bastantes supermercados que apuestan y son muy interesantes. Para que ustedes vean qué productos se están vendiendo y cómo se están vendiendo. Como yo les decía, Estados Unidos es el país que lidera esto. El 70% de los productos que se comercializan
hortalizas se venden en este formato, prácticamente no existe la malla de papa. Entonces, casi todo está bastante procesado desde el punto de vista fresco, pero para facilitar a los dueños de casa y dueñas de casa todo lo que es la elaboración de alimentos. Otros puntos que son interesantes, como yo les mostraba en la diapositiva, por ejemplo, son los ajos, las rodajas de tomate, las tiras de pimiento, en fin, hay una serie de hortalizas para microondas que son muy interesantes, y también les mostré alguna diapositiva donde se ofrecían estas ensaladas preparadas, en donde además aportaban, qué sé yo, queso, pescado y algún tipo de otra proteína. Entonces, bueno, eso es un poco lo que hay. Como les dije también al principio, pasa que cuando yo corto una hortaliza, o yo corto una papa, piensen ustedes, ese producto le favorezco que se deteriore. ¿Por qué? Porque le causo una herida. Al causarle una herida, favorezco que los microorganismos entren al tejido vegetal. Al causar una herida, rompo células y por tanto aumento el metabolismo, aumento la respiración. Y si aumento la respiración, aumento su perecibilidad. Favorezco el pardeamiento enzimático. El pardeamiento enzimático es cuando el tejido en el corte se vuelve de color oscuro. Por ejemplo, qué sé yo, una manzana, cuando ya la corto, al poco tiempo se pone negra. Una palta, un aguacate, yo lo corto, al poco tiempo se pone negra. Cuando yo corto una lechuga, al poco tiempo se pone negro los bordes del corte. Eso es pardeamiento enzimático. Y eso se ve favorecido, obviamente, por el corte. Y en algunas hortalizas, que también es muy importante el etileno. El etileno, que es la hormona de la maduración, se gatilla particularmente cuando hay una herida, y en hortalizas de hoja, como por ejemplo la lechuga, favorece el amarillamiento. ¿Cuántas veces hemos ido a nuestro refrigerador, a nuestra nevera, vamos a sacar una hortaliza de hoja, por ejemplo, el cilantro, y está de color amarillo? ¿Por qué? Porque el etileno que produce la manzana, que está en el mismo gabinete del refrigerador, favoreció el amarillamiento de la hortaliza verde. Les voy a hablar rápidamente de algunos factores de cosecha, como de cultivo, transporte, preparación e industria. Les decía que lo que yo les estoy hablando es de una hortaliza que está lista para comer. Y si está lista para comer, desde el punto de vista no solo de la apariencia, de la textura, tiene que ser agradable, sino que desde el punto de vista de la inocuidad, y me refiero al uso de pesticidas y otros agroquímicos, y de la parte microbiológica, que es lo que yo no veo, tiene que ser segura. Por lo tanto, las labores de cultivo son fundamentales. Si yo contamino una hortaliza en el campo, es prácticamente imposible eliminar esa carga microbiológica en post cosecha. Les pido, por favor, no se confíen en la etapa de lavado, en la sanitización, porque, como lo vamos a ver, reduce la carga microbiológica, pero no esteriliza. Es un tratamiento sanitizante, no es un tratamiento desinfectante. Por lo tanto, baja la carga microbiológica, y si la población inicial de microorganismos es muy alta, eso puede generar problemas. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas es fundamental. La conservación, el almacenamiento. A veces se piensa que porque puedo eliminar las hojas que están dañadas, o puedo eliminar aquello que está podrido, al momento de cortar, eso no se ve, no hay contaminación. La contaminación está, pero no se ve porque los microorganismos son tan pequeños que no los puedo ver a simple vista. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con buenas prácticas agrícolas, y para eso ustedes ya han tenido charlas, es fundamental. Yo les cuento, esto es un resumen un poco de algunos problemas que han habido en Estados Unidos asociados a enfermedades transmitidas por alimentos. Recuerden que muchos de estos productos se consumen crudos. Por lo tanto, el riesgo de padecer algún tipo de enfermedad transmitida por alimentos es muy alta. Siempre cuento la misma historia porque a mí me impactó mucho. Yo estudié en España, y esto pasó cuando yo estaba haciendo alguna estancia en España. En el año 2011, en Alemania, hubo 3.900 casos de personas enfermas, muy complicados, y de ellos casi 50 murieron. Se aisló la bacteria y se encontró que era una Escherichia coli. Empezaron como locos a buscar la Escherichia coli, y encontraron una Escherichia coli en un pepino de ensalada exportado o importado desde España a Alemania. Obviamente, eso hizo que se cerraran las importaciones de pepino, pero no solamente de pepino español, sino de todas las hortalizas españolas. Eso afectó muchísimo a los agricultores españoles. A los meses
se dieron cuenta que en realidad esa bacteria no era la que habían aislado, sino que era de un germinado de soya que se había cultivado en Alemania, en Hamburgo. O sea, la contaminación había ocurrido en el propio país. Pero a esa altura el daño económico hacia los agricultores españoles ya era irreparable. Y eso que España está dentro de la Comunidad Europea, y eso que hay una serie de acuerdos cuando ocurre este tipo de cosas. Los que tienen más años en Chile recordarán lo que pasó en Chile con la uva de mesa y los granos de cianuro. Entonces, es muy complicado esto. Piensen en países como Estados Unidos, donde el consumo de hortalizas es muy alto, el consumo de hortalizas de cuarta cama es más alto, los riesgos que hay para niños, o ancianos, o personas que tienen el sistema inmunológico deprimido. Cuando esto yo hablo con mis estudiantes de la universidad, la mayoría de ellos goza de muy buena salud, por lo tanto, pueden enfrentar una enfermedad. Pero cuando apuntamos a niños o a personas que tienen su sistema inmunológico deprimido, esto puede ser muy riesgoso. O por ejemplo, si esto hay una contaminación en la JUNAEP, con los colegios, o en el ejército, puedo en un envío causar enfermedad a muchas personas. Entonces hay que tener mucho cuidado con la parte de la inocuidad. Dentro del cultivo, yo les quiero mostrar algunas cosas de cómo poder producir mejores hortalizas, y yo les quería comentar algunas cosas que hemos hecho mediante la financiación de algunos proyectos del gobierno regional de la región de O'Higgins, que es la suplementación de usos, la suplementación con luces LED. Esto es complementar la iluminación natural, sobre todo particularmente en invierno, con luces de distintos espectros para tener mejores producciones. Aquí les muestro, por ejemplo, esto es en lechuga lolobionda, cultivar levistro. Recuerden que la luz tiene distintos espectros. Uno ve la luz blanca del sol, pero esa luz blanca está compuesta de distintos colores, rojo, azul, amarillo, naranja. Y esos son los colores que uno ve cuando uno ve el arco iris. El arco iris lo que hace, el agua lo que hace, es hacerte notar que la luz blanca que uno cree que es blanca, en realidad está compuesta por distintos componentes de color. Entonces, lo que yo tengo en este gráfico de tortas es el componente. Por ejemplo, esta es la luz natural, que tiene esa porción de rojo, ese rojo oscuro, ese rojo lejano, ese 25%, ese cuarto de esta torta vendría a ser el azul, y un poquito más de un cuarto el verde. Fíjense que la intensidad, que tiene que ver con la cantidad de micromol por metro cuadrado, es de 702, es muy alta. Sin embargo, nuestro mejor tratamiento fue cuando aumentamos el rojo a través de la iluminación LED, el azul, y no necesariamente necesitábamos 700 micromol. Con 300 micromol estábamos bastante bien. Y esto fue en un cultivo de invierno. O sea, puedo obtener una producción más rápido, en menos tiempo, con la misma cantidad de kilos, si suplemento durante los momentos donde la calidad de la luz, particularmente en el sector sur de nuestro país, en las regiones del sur, puede ser suplementada con iluminación LED. Entonces, bueno, vean ustedes que los tamaños de las plantas 45 y el control que estaba en invernadero 40, o sea, incluso hasta aumentamos el tamaño. Entonces, es bastante interesante. Aquí les muestro esta foto que está aquí a la derecha, por lo menos a la derecha mía, son las del control bajo invernadero, y estas son con distintas suplementaciones de luces LED. ¿Ven? Entonces, bueno, esta es la que, y esta, la segunda, obtuvimos un tamaño bastante importante, incluso más grande que el control, usando la mitad de la intensidad que había en ese momento en el invernadero. Ok, no me quiero gastar el dinero en luces LED. Pues cuando tenemos excesiva radiación, que es lo que ocurre en la zona central, demasiada radiación genera una serie de problemas. En las hortalizas de hoja, por ejemplo, la brotación, la elongación del tallo floral. Y si yo estoy produciendo una lechuga, lo que me interesa es que produzca hojas y no emita el tallo floral y semilla. Eso no me interesa, no estoy produciendo semillas. Entonces, ¿cómo puedo reducir la intensidad y controlar el espectro, o sea, cambiar la composición, favoreciendo que sea más roja o azul a través de mallas? Estas son las mallas Rachel de 65% de sombreamiento, que probamos distintas tonalidades, perla, gris, azul, verde, y les quiero mostrar que esto también lo cultivamos en invierno, y obtuvimos, en el caso de, esto es en espinaca Pyrofly, incluso hasta un 20-25% más de área
foliar, o sea, el tamaño de las hojas fue más grande, y en cuanto a peso, obtuvimos hasta más de un 30% más de peso. Fíjense, esta es la que está cultivada en la malla roja, esta la del control sin malla, que obtuvo un tamaño menor, esta fue en azul y esta fue en gris. Lo que les quiero mostrar acá es que también puedo manejar la radiación incluso cuando tengo mayor luminosidad. También les quiero mostrar esto, que es el procesamiento de microgreens, que lo comenté en la presentación que hice sobre hidroponía. Me parece a mí que es bastante interesante, se puede cultivar en pequeñas superficies, pueden hacer lo que ya están haciendo, incorporar esto, lo pueden cultivar en bandejas forrajeras o el mismo clamshell o bote plástico donde lo van a vender. Aquí les estoy mostrando cómo lo estamos cultivando en un sistema adaptado de hidroponía. Esto en cultivo indoor con luces LED. Aquí vemos distintos tipos de hortalizas, repollos, son brásicas en general. Y después les voy a mostrar un poco el proceso. Una vez que yo cosecho este producto, tengo que entrar a una planta. Y en ese sector hablamos de que estamos en la zona sucia, que es donde viene el producto, la materia prima desde el campo. Por lo tanto, una planta de cuarta gama, por muy pequeña que sea, siempre tiene que tener una zona sucia dividida físicamente de una zona limpia. La zona limpia suele ser a partir del lavado hasta el envasado, es una zona donde en teoría la carga microbiológica es menor. Y todo lo que tiene que ver con recepción, almacenamiento de materia prima, eliminación de suciedad, por ejemplo, en el caso de lavado de papas, y selección, eso debería estar en la parte sucia. Entonces, tomando esa idea, es que voy a hablar un poco rápidamente de las distintas etapas del proceso. El momento óptimo de cosecha es fundamental. Ustedes saben que si cosecho una hortaliza pasada, por ejemplo, en este caso, en esta lechuga, que es la lechuga escarola, pues tengo mayor cantidad de tallo que de hoja. Y lo que yo estoy vendiendo son hortalizas de hoja, no de tallo. O, por ejemplo, tengo problemas de amargor. Piensen en los pepinos, en las berenjenas, en las mismas lechugas. Sobre todo en verano, tengo mayor cantidad de látex, tengo peor sabor. Entonces, el momento óptimo es fundamental. Aquí vemos, por ejemplo, hortalizas baby, hojas de mostaza, acelga con nervadura roja, pero el tema microbiológico es fundamental. Estas hortalizas, como son pequeñas, tienen un alto metabolismo porque todavía están creciendo, respiran mucho, se deshidratan con facilidad, pero además son muy susceptibles a la carga microbiológica, como lo voy a ver más adelante. Por tanto, no pueden estar en el suelo, las cajas tienen que estar limpias, las personas tienen que lavarse las manos, o sea, una serie de prácticas que ustedes conocen perfectamente y que en hortalizas, que además, quien va a comprar esto, se lo quiere comer crudo. Entonces, si eso está mal cultivado y luego mal cosechado, pues es muy difícil, como lo vamos a ver, eliminar esa carga microbiológica. Luego la recepción, que en general en la industria de hortalizas, el enfriamiento no suele ser lo más eficiente y se hace de esta manera, con el enfriamiento convencional en cámara de frío. Hay otros sistemas de enfriamiento que son más eficientes, como el túnel de aire forzado o el lavado con agua o el enfriamiento con agua, pero eso es tema de otra presentación. Lo importante es poder bajar la temperatura, porque si yo bajo la temperatura, disminuyo el metabolismo y disminuyo la deshidratación, que son dos cosas fundamentales, sobre todo en hortalizas de hoja, que ustedes saben que es muy importante. Recuerden, aquí tenemos la recepción, el acondicionamiento, que se refiere a la eliminación de las partes no comestibles, el cortado, y aquí tenemos el primer muro, esta es la zona sucia, luego viene el prelavado, el lavado con el sanitizante, el enjuagado con agua potable, si yo quiero remover el sanitizante, el secado, que puede ser con una centrífuga, por zarandeo, etc. El pesado, que aquí tenemos una pesadora automática, que está en altura, fíjense que hay otro muro, tenemos zona sucia, zona intermedia, zona limpia. Aquí tenemos una pesadora, una llenadora de flow pack, o sea, de flow pack de envasado en línea. Aquí tenemos la envasadora, aquí tenemos las bolsas, el detector de metales, para que por aquí pasen las hortalizas y ver que no haya en la bolsa ningún trozo de metal, algún tornillo de una máquina, lo que sea, algún pendiente de alguna chica o algún chico trabajando. Obviamente la persona, si se va a preparar la ensalada y le pega un mordisco a un trozo de metal, pues se rompe un diente, no es la idea. Está el detector de metales, aquí está, cae la bolsa, este señor arma las cajas y forma el pallet.
Entonces eso lo vamos a ver rápidamente. Aquí una visión general de una industria de cuarta gama grande. Esto deben ser entre 15 a 30 toneladas de productos de cuarta gama por día. Pero fíjense, está en refrigeración, se usa gran cantidad de agua, se habla que se utiliza entre 15 a 20 litros de agua por kilo de producto. El agua debe estar fría para bajar la temperatura, por lo tanto es importante poder reutilizar el agua porque ahí hice un gasto de energía. Voy avanzando un poco más, veamos el tema de el acondicionamiento, la eliminación de las partes no comestibles. Ven, aquí tenemos la zona sucia. Este señor que está ahí al fondo es el que está proveyendo la materia prima. Esta señora está en la zona intermedia, sacando los productos, las hojas que no son comestibles, y enviándolas, aquí hay otro muro si se dan cuenta, enviándolas a otra zona, que es la zona intermedia, donde se produce el cortado y el lavado. Ven, aquí estamos, esto se puede hacer en forma manual, puede ser con cuchillo, puede ser automático. Aquí ven apios, aquí ven frutas, aquí ven hojas de acelga, pero fíjense, esto está bajo refrigeración. La idea es que el metabolismo sea lo más bajo posible. Si yo subo la temperatura, el producto va a estar a una temperatura más alta, su metabolismo va a ser más alto y su vida por cosecha va a ser más baja. Entonces, lo ideal es tratar de utilizar la temperatura en torno a 5 grados centígrados. Si no tengo eso, usar la parte más fría del edificio. En nuestro país, el sector sur, donde es más fresco. Si puedo usar algún sistema de enfriamiento pasivo, pues también. Todo eso va a ayudar a evitar la deshidratación y a evitar el marchitamiento. Aquí les muestro algunas peladoras para sandía, fíjense estas rotativas, que son bastante estacionarias. Esto es un ejemplo de por qué también las frutas han ido más lentas, porque en las frutas, muchas, un problema es el pelado. También una lechuga no hay que pelarla. Entonces el pelado es un problema. Aquí vemos algunas cortadoras estacionarias para plantas de cuarta gama más locales, más pequeñas. En fin, eso probablemente ustedes ya lo han visto. Distintas cortadoras. Lo importante es que la cortadora, la cuchilla, sea de un filo limpio. Porque cuando yo corto, sobre todo si hago cortes muy pequeños, como estos rayados, mientras más pequeño es el corte, más daño causó, por tanto la vida post cosecha de ese alimento va a ser menor. Entonces, tiene que ser un corte limpio, no puedo cortar eso con un palo, tiene que ser con una cuchilla que tenga un filo muy limpio para que cuando corte el daño celular sea mínimo, sea solamente una capa de células. En cambio, si la cuchilla no tiene filo, al romper, va a romper más células, por lo tanto va a ser más el daño, y eso va a tener una vida por cosecha más corta. Me voy al enjuague, al lavado, esto es fundamental, pero no crean que el lavado es la solución de los problemas que tienen de campo. El lavado reduce entre 2 y 3 unidades logarítmicas la carga microbiológica. Hablamos de que los recuentos microbiológicos suelen ser en el campo entre 8 y 9 unidades logarítmicas. Si ustedes lavan, van a reducir a 10 elevado a 6, son 1 millón de microorganismos por gramo. Si esos microorganismos son mesófilos o psicrófilos, eso solo te indica la temperatura en la cual se desarrollan. No te está diciendo si son patógenos o no, pero podrían haber patógenos, sobre todo si esos suelos han sido utilizados, han sido abonados con guano no estabilizado, no compostado, o ha habido ganado comiéndose los restos del cultivo anterior. Entonces ahí se produce una contaminación cruzada. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Se usa mucha agua. En general lo que se usa en Chile y en la mayoría del mundo es el cloro como sanitizante. En algunos países europeos está restringido su uso o limitado. Pero lo importante es que la sanitización funciona principalmente no por el agente químico, sino por una acción de remoción física. Tiene que haber agitación. Entonces yo aquí les muestro este esquema de una lavadora que inyecta aire y que mueve el agua mucho para que el trozo de lechuga o lo que sea esté siempre en contacto con el sanitizante y se esté moviendo, para que la remoción también sea física. Aquí les muestro algunas fotos de sanitizadoras, de lavadoras donde mezclan duchas con movimiento, con tales que el lavado tiene como función reducir la carga microbiológica, reducir la temperatura del producto, puesto que el agua está a baja temperatura, remover, cuando yo les decía yo corto y produzco partiamiento enzimático. ¿Por qué? Porque rompo la célula. En la célula hay unos líquidos
que son los que provocan el par de viento, que son los compuestos fenólicos con las enzimas. Por lo tanto, cuando yo lavo, logro remover ese jugo, que es el que me provoca el par de viento. Remuevo una parte, pero claramente retardo el par de viento en el tiempo. Entonces, también cumple esa función el lavado. Pero el agua tiene que ser de buena calidad. Lo que más se usa es cloro. El cloro tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, hay algunas bacterias que no se ven afectadas por el cloro, o se ven menos afectadas, como por ejemplo la Escherichia coli, o la listeria. Sobre todo aquellas bacterias que producen biofilms, que es una suerte de engramaje, por decirlo de alguna manera, de protección que los mismos microorganismos producen para mantenerse alejados del sanitizante. Esto es como que tiene una barrera, como que se producen una serie de, porque son cargas eléctricas, son carbohidratos, son una barrera que los protege, como si tuvieran un impermeable. Los microorganismos se juntan, liberan estas sustancias, este componente, y el sanitizante de contacto no entra en contacto con ellos, como que se pone un impermeable. Entonces, no entra el sanitizante en contacto con el microorganismo y no lo destruye. El cloro es el que más se utiliza, pero en su forma hipocloroso. Y para que el hipocloroso se forme, yo tengo que tener el pH entre 6 y 7. Nuestras aguas en la zona central tienen un pH cerca de 8. Tengo que bajar el pH entre 6 y 7. El hipocloroso está más concentrado cuando el pH es más bajo, pero cuando el pH es más bajo se forma cloro libre, y eso es reactivo. Si tengo un pH 8, tengo NaOCl, tengo Cl el cloro, tengo cloro, igual que esta molécula, pero en esta forma química no hace absolutamente nada, no mata a las bacterias. Por lo tanto, tengo que tener, y vuelvo a insistir en esto, el pH entre 6 y 7. Recuerden cuando ahora está muy de moda comprar una piscina, hay piscinas de distinto tamaño, uno va a la ferretería y te venden un kit para medir el pH. Por eso, porque el pH tiene que estar entre 6 y 7, cosa que cuando agregues el cloro a la piscina, sea grande, sea hasta pequeña o sea olímpica, el pH tiene que estar en esa concentración, en esa cantidad para poder tener el cloro en la forma hipoclorosa. Me detengo en esto porque es importante que lo entiendan. Nosotros hemos probado distintos sanitizantes y todos funcionan bastante bien, algunos tienen sus mejoras, otros tienen sus peores, pero en general bien. Pero ninguno reduce más allá de 3 unidades logarítmicas. Eso quiere decir que si un producto viene muy contaminado, no existe la varita mágica que elimine los microorganismos de campo. Les muestro los microorganismos ahora cosechados. Miren qué cosa más fantástica para una ensalada, para un sándwich, para hacerme un jugo, un chupito, en vez de tequila, de estos microorganismos, de estos microhortalizas, y, como les decía, tiene un alto contenido de compuestos bioactivos. Pero tiene un metabolismo bastante alto porque están en germinación, o sea, están en crecimiento. Por lo tanto, mantenerlos en post cosecha es bastante difícil. La refrigeración, aquí les muestro algunos resultados, con sanitizantes nos funcionó bastante bien el peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada, nos funcionó mejor que el hipoclorito, pero fíjense los problemas de amarillamiento que hay después de 9 días en refrigeración, debido a que, recuerden, los productos verdes en post cosecha, debido a la presencia de etileno, incluso ellos producen etileno, producen poco etileno, pero son muy sensibles al etileno, se amarillentan. ¿Por qué razón es tan difícil el tema microbiológico? Porque las bacterias que nos hacen daño a nosotros, la salmonella, Escherichia coli, son bacterias del tracto digestivo, de animales de sangre caliente. Nosotros, al ir al baño, defecamos estas bacterias. Pero también lo hacen los perros, los gatos, las vacas, los caballos, los pollos. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con los desechos de estos animales. Con los guanos, cuando yo dejo en barbecho un terreno y dejo que las vacas entren, o los caballos, cuando ellos defecan, contaminan el suelo. La Escherichia coli, la salmonela pueden permanecer en el suelo. Si yo estoy cultivando luego allí una lechuga, seguramente se me puede dar bastante bonita, bastante grande, porque tiene mucho ese suelo, mucha materia orgánica. Pero desde el punto de vista microbiológico, esa lechuga es muy peligrosa, sobre todo si la voy a hacer cuarta gama. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando el agricultor va al campo y lleva a su perro y el perro levanta la patita, hay que tener mucho cuidado con la parte microbiológica. En definitiva, el lavado tiene que ser con agua fría, idealmente. Si usan cloro entre 100 y 150 partes por millón, el pH entre 6 y 7, y en muchos lugares, como en España, se recomienda luego lavar con agua potable para bajar los residuos de cloro. Para sacar el resto de agua existen distintos métodos. Uno de los métodos que se utiliza es usar centrífuga, como la centrífuga de ropa.
les voy a mostrar distintas centrífugas, centrífugas continuas, discontinuas, en fin. Obviamente la velocidad de centrifugado es menor, suele ser entre 600 y 700 revoluciones por minuto. Aquí les muestro mezclas de ensaladas en plantas grandes, esto es en Europa, para hacer ensaladas César, donde se mezclan de distintas líneas de corte, qué sé yo, zanahoria con lechuga, con cebolla, y así se hace una ensalada, se mezclan todas en la misma línea y se hace la ensalada. Aquí ven, aquí está el producto, estamos llegando ya al envasado, se está subiendo el producto por estas cintas y aquí están las pesadoras. Ven cada uno de estos rectángulos o cuadrados o ustedes quieran llamarlo, no sé, contenedores, es una pesadora. Esto cae aquí abajo, se forma la bolsa y hacia atrás está el envasado. Se los voy a mostrar ahora. Aquí cae el producto, se pesa, pasa a través de este tubo, ven ahí están, va cayendo a estas pesadoras, pasa a través de este tubo, aquí hay un tubo, aquí hay un tubo, donde se arma la bolsa, y finalmente aquí está el detector de metales, fíjense, y viene la bolsa ya terminada. Aquí esto es un sistema de envasado más artesanal, para plantas pequeñas de vacío, por ejemplo, para zanahorias peladas, para papa pelada, para lechugas, para el canal de oreca. Aquí vemos distintos formatos de envasado en vacío. En general se usa entre 200 gramos y 5 kilos, dependiendo del formato, si es para venta directa o para el canal oreca, hoteles, restaurantes y casinos. En general se puede usar atmósfera modificada, que es que esta bolsa se le inyecta gases, particularmente lo que se hace, se inyecta nitrógeno para reducir el oxígeno y reducir el partiamento enzimático, y ahí les coloco algunos datos de referencia de la permeabilidad de las bolsas plásticas. Son bolsas semipermeables que permiten mantener una concentración de gases bastante baja. La idea es que el producto se mantenga a una temperatura en torno a 5 grados centígrados, entre 0 y 5, eso es lo ideal para prolongar la vida útil. Mientras más alta la temperatura, más problemas van a tener, más problemas que las bolsas se les van a inflar, más problemas de calidad van a tener. Y la vida útil se habla entre 7 y 14 días. Esa es la vida útil de un producto cortado, recuerden que está herido. Aquí vemos el detector de metales. ¿Ah? Aquí viene pasa por aquí el detector de metales, este señor toma la bolsa y arma las cajas. Aquí les pongo algunas referencias de materiales plásticos, en general lo que se utiliza polietilenos o polipropilenos, de 40 micras, puesto que tengo que sellarlo por calor, por lo tanto tiene que tener un grosor mínimo, algunos valores de tasa respiratoria, concentraciones de gases de bajo oxígeno y moderado CO2, moderado alto, para reducir el partiamento enzimático, evitar que el producto se nos ponga negro y reducir la tasa respiratoria, hacer que viva más tiempo. Recuerden que esto está herido de muerte. Ustedes saben que, les dije, no hay ni un método que sea lo suficientemente agresivo para quitarnos el problema de encima. O sea, todo es muy suave. Por lo tanto, la refrigeración es un tratamiento suave, la atmósfera modificada es un tratamiento suave, el cloro es un ambiente suave. Todas esas tecnologías en su conjunto nos permiten asegurar o reducir la carga microbiológica y dar garantía al consumidor. Es una suerte de una serie de tecnologías barrera que ninguna por sí sola es lo suficientemente poderosa para asegurarnos. Por ejemplo, si yo hago una hortaliza en conserva, al meterla el tarro en agua caliente y hervirlo, elimino todos los microorganismos y garantizo que no va a pasar nada. Pero eso ocurre porque apliqué alta temperatura, alta presión. Pero en los productos de cuarta gama, que yo quiero que se mantengan turgentes, frescos, como si estuvieran recién cortados, los tratamientos tienen que ser suaves. Por lo tanto, tengo que usar una serie de tecnologías, la atmósfera modificada, la refrigeración, el sanitizante, etc. Y para terminar, quiero decirles que en el diseño es muy importante que lo que entra no se mezcle con lo que sale. Si yo entro materia prima que viene del campo, no tiene que combinarse, como sale en este esquema, con el producto terminado. Y en la línea siempre tengo que ir de más sucio a más limpio, no me tengo que devolver. Si aquí está la materia prima, voy lavando, cortando, envasando, etc. Pero no puedo hacer esto. No puedo ir aquí, lavar y después volver a pasar el producto ya terminado por enfrentándolo a uno que todavía está más contaminado. Por ejemplo, aquí podría ser corte y aquí podría estar el lavado. Entonces el producto cuando ya está cortado y está lavado, vuelve a pasar y se topa con el que está cortado pero que todavía no está lavado.
entonces puede haber una contaminación. Entonces las líneas siempre tienen que ser en un solo sentido, ¿ok? Una planta pequeña de cuarta gama, porque asumo que el público son agricultores pequeños. Entonces aquí les muestro una planta pequeña. Lo importante es que estén bajo refrigeración, idealmente que los suelos sean fáciles de limpiar. Recuerden todo lo que tiene que ver con las alcantarillas, todo lo que tiene que ver con el drenaje de las aguas sucias. Eso es muy importante, la iluminación, y marcar una zona sucia. Aquí tenemos la zona sucia donde eliminamos, perdón, acá, sí, está bien. Aquí viene la materia prima, las cajas del campo, aquí eliminan los restos de hojas, aquí hay un muro físico. Fíjense, este señor no está en contacto con este señor usa una bata azul, por ejemplo, y tiene una bata blanca, para saber que este no viene a ver a este señor, o viceversa, y se están contaminando. Están físicamente separados. Entonces este señor está expuesto a un producto que viene más sucio, y a medida que vamos pasando, aquí está la cortadora, la lavadora, la centrífuga, la envasadora manual, y el detector de metales, y el producto terminado. Entonces es importante tener una zona sucia de una zona limpia. Hay que usar materias primas de calidad, no dejar los productos que son de mala calidad para la cuarta gama, pensando que voy a eliminar la parte no comestible. Hay que ser exigentes con las normas de microbiológicas desde el campo, desde la semilla. Les cuento el ejemplo de Hamburgo. El problema fue que la semilla en Alemania, el tema de la parte microbiológica que les comenté que afectó a España, la semilla que habían germinado estaba contaminada, y la semilla la habían comprado a Egipto. Entonces la semilla fue la causante del problema. Bajas temperaturas reducen el metabolismo, por lo tanto prolongan la vida útil. Usar aguas de buena calidad. Los sanitizantes que les decía, el más utilizado es el cloro. Hay otros también que tienen ventajas y desventajas. Si usan cloro, recuerden el tema del pH, y mantener durante la cadena de comercialización la temperatura baja, lo más baja posible, entre 0 y 5 grados centígrados. Para terminar, agradecer nuevamente a Horticrece, a Corfo, a la cooperativa Copemo, con la cual hemos realizado varios proyectos que les mostré en este momento, al proyecto que tenemos ahora de microhortalizas, financiado por el gobierno regional de O'Higgins, y a un proyecto que tenemos con un instituto, un centro de investigación de España, donde estamos trabajando en luces LED. Agradecerle al equipo de trabajo, que me permite poder mostrarles estos resultados, que son chicos estupendos, y que han trabajado durante toda la pandemia como nunca, digamos, realmente muy bien. Y nada, invitarlos a que nos visiten. Recuerden que tenemos ciertas restricciones, pero si lo hacemos con tiempo, nosotros estamos felices de poder mostrarles nuestras instalaciones. Eso es lo que tenía que decir esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Tenemos varias preguntas interesantes, charla, interesante también, varios datos que viste tú, sobre todo los estudios y todos los testing que han hecho en el proceso para saber cuáles son las mejores medidas para poder trabajar con productos de este tipo. Una pregunta, Víctor, ¿cuál es la diferencia entre sanitizar y desinfectar? Sanitizar se refiere a que, déjame acomodar mejor la cámara. Se refiere a bajar la carga microbiológica, pero no tiene que ver con que el producto quede estéril. Desinfectar es un término que se utiliza, por ejemplo, más en los hospitales. Entonces, cuando yo desinfecto los equipos o los utensilios de operación. Básicamente, la desinfección se refiere a que elimino el 100% de los microorganismos. Aquí lo que yo busco con la sanitización idealmente es eliminar el 100% de los microorganismos patogénicos, pero no quiere decir que la lechuga esté estéril. O si tengo algún microorganismo patogénico, ese está en una cantidad que a una persona, incluso débil, un niño o una persona enferma, no le va a causar una enfermedad. Perfecto. Ahora, estos productos o todo esto, ¿recomiendas tú aplicar estos métodos si el producto final se va a cocinar? Sin duda, porque la carga microbiológica obviamente también degrada el producto. Entonces, eso hace que el deterioro sea mayor. Hay algunos microorganismos que producen toxinas. Entonces, aun cuando yo al hervirlo la voy a eliminar, las toxinas pueden quedar. Y además recuerden que esto es un alimento, no es un tema para estar jugando. Dije, ay, como lo voy a cocinar, no importa cómo lo haga. Tengo que hacerlo bien desde el principio. Es una cosa que es muy importante. Tengo que hacer las cosas bien. Esto es como
porque tampoco sé cuál es el destino que le van a hacer. Recuerden, yo podría decir, oye, ¿cómo se llama? La remolacha, ¿cómo se llama? La betarraga. La betarraga, habitualmente a mí me enseñaron a comerla cocida, pero tú sabes, y cada vez está más de moda comerla cruda, o la zanahoria. Yo también la comía cocida, con cebollita y mucho limón, pero cada vez está de moda comerla cruda. Uno no sabe realmente qué va a hacer la gente con ese producto. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad. Para todo lo que tú comentaste en la carga microbiana, ¿existen estándares, ya? O sea, cantidad de microbios por, no sé, por Sin volumen? duda, existe el Reglamento Sanitario de Alimentos, que en realidad está basado en la normativa antigua de Europa, donde los recuentos microbiológicos se refieren a mesófilos, que son microorganismos que se desarrollan a temperaturas entre 30 y 37 grados. Pero eso no quiere decir que esos microorganismos puedan ser patogénicos. Sí, pueden haber muchos microorganismos que son deteriorantes, pero que no te causan enfermedad. Entonces, hay que tener cuidado. Hay también una restricción para salmonela, quiero recordar, pero hay que evitarse los problemas, no hay que ir en el límite. Lo ideal y mi recomendación es traten de llevar el cultivo y no olviden que las hortalizas son alimentos que finalmente se van a comer, no solamente que enorgullecerse por los kilos de productos que uno saca, sino de cómo los produce. Y también de que uno no sabe qué va a hacer el consumidor con ese alimento. ¿Quién se lo está comiendo? Y se lo está comiendo un bebé. Yo tengo un bebé pequeño de 4 años y siempre le di espinacas, le di acelgas, confiando en que los agricultores que producían esas hortalizas no aplicaban pesticidas a última hora. Entonces, ese niño, que generalmente uno prepara un plato no muy hervido, sino que lo hierve poquito para que las vitaminas se mantengan, pues si está mal cultivado, yo estoy causándole un problema a una persona que es muy pequeña, que no tiene un sistema inmunológico suficiente para defenderse. Hay que ser responsable en esto. En el caso de la lechuga, ¿cuál es el nivel recomendado de la atmósfera modificada en términos de oxígeno y de dióxido de carbono? Mira, lechuga escarola, ¿Mm? que es la más masiva, se pueden usar concentraciones muy altas de CO2. Muy altas me refiero en torno a un 18% de CO2, te recuerdo que en el aire hay 0%, y de oxígeno muy bajo, en torno a un 1%. Te recuerdo que en el aire hay 21%. Eso es una atmósfera muy extrema. Si usas esa atmósfera y refrigeración, o sea, por debajo de 5 grados centígrados, la lechuga te puede durar con mucha calidad más de 2 semanas. Ahora, tú hablaste también, dentro de todas las técnicas suaves que decías tú, una de ellas es el ozono, ¿ya? Y el ozono, primero, ¿qué tan saludable es para el consumo humano o para el medio ambiente? Sabemos que el ozono por sí solo es tóxico, ¿ya? Pero en cantidades, me imagino, ciertas cantidades son lo suficientemente inocuos para el ser humano. Mira, el ozono se produce de romper la molécula de oxígeno. En el aire hay oxígeno. Entonces, lo que hace un ozonizador, rompe la molécula de oxígeno y produce oxígeno atómico, O menos. Entonces, el menos, imagínate que es como un brazo. Entonces, agarra un O2 y se une, y forma O3. Como que forman un grupo de 3. Entonces, pero esa estructura química es muy inestable. Al cabo de unos minutos desaparece. Por lo tanto, vuelve a formarse oxígeno. Mientras están juntos, son muy oxidantes. Es como si fuera agua oxigenada. Entonces, durante su momento de acción, destruyen los microorganismos por oxidación de la membrana celular. Pero al cabo de unos minutos, el ozono desaparece. Por lo tanto, su acción es puntual. Entonces, a mí me parece que es un muy buen sanitizante, por ejemplo, para lavar materias primas, donde yo el agua de lavado la puedo inyectar con ozono y el ozono lo puedo usar para lavar. Lo que sí, como el ozono se está liberando como gas, es muy irritante en ese momento. Pero puedo tener un extractor y sacarlo. Pero luego el producto que sale de allí ya no le queda ozono, el ozono desaparece. Se volatiliza, se destruye y forma oxígeno. Tú hablaste respecto al agua, que era muy importante. ¿Cómo lo hacen aquellos agricultores que tienen agua, de pozo, de río u otras fuentes, no agua potable, por decirlo así? Tienen que sanitizarla, tienen que potabilizarla.
Si no, el agua va a ser una fuente de contaminación. Tiene que potabilizarla. Por esta razón, uno muchas veces va a los supermercados, incluso de empresas grandes, y ves que venden en una cajita plástica, venden lechugas y dice, antes de comer hay que lavar. Eso quiere decir que tienen un problema, que no tienen la garantía de decirte que te lo puedes comer directamente. Ahora, cuando tú tienes estas hortalizas, ¿ya? De cuarta gama, pasan todos los procesos, se venden y finalmente esa hortaliza se cocina, por ejemplo. ¿Se le sigue llamando cuarta gama a esa etapa posterior o ya no No, es parte del consumo? ¿Sí? no, pues ya se llamará, no sé, pues ensalada César o se llamará pollo arvejado. Ya, O no sé, o extrude, qué sé yo, no sé, se me olvidó el plato, pero bueno, cazuela, lo que sea. Lo que tú hagas con tu comida recibe el nombre del plato que preparaste. perfecto. Víctor, ahora, tú mostraste un par de ejemplos de plantas procesadoras. Para muchos agricultores a lo mejor son un poco gigantes, ¿no? A lo mejor por sí mismo no le da con la escala, tú decías una que procesaba no sé cuántas toneladas diarias. ¿Cómo lo puede hacer un productor que no es capaz a lo mejor de instalar un proceso de ese tipo, ¿ya? Una planta de procesamiento de ese tamaño? ¿A quién puede recurrir? ¿Cómo puede hacerlo? ¿A través de terceros? ¿Que le haga este Mira, proceso? yo les mostré las grandes, porque en general los chicos siempre miramos a los grandes. Entonces, si los grandes lo hacen, los chicos también lo tienen que hacer. Porque, o sea, quise mostrar las grandes no para mostrar lo apabullante que eran, sino para mostrarles que había equipos de acero inoxidable, que la superficie era fácil de lavar, que había refrigeración y que había una zona sucia, intermedia y limpia. Mm. Tú puedes hacerlo en grande o hacerlo en pequeño, pero tienes que tener eso en tu casa. Tu casa puede ser un palacio o puede ser una casa más pequeña, pero tienes que tener un baño. Entonces, lo mismo es esto. Si tú tienes una planta pequeña, pues lo que puedes hacer es, en una cámara frigorífica, preocuparte de que todo lo que es la preparación y alicatado del piso sea de alto tránsito, usar algún tipo de pintura epóxica para que sea fácil de lavar, preocuparte de la pendiente, proteger los bordes de la cámara frigorífica con muros de contención que sean fáciles de lavar, que no humidifiquen el panel, porque si el panel se daña, se altera, el poliuretano que tiene dentro pierde sus características de separación de la temperatura, de impermeabilización de la temperatura. Y luego tengo que pensar que como voy a lavar mucho, tengo que ser fácil para poder remover esa agua. Tengo que tener alcantarillas de plástico que sean fáciles de lavar, que yo las pueda levantar y sacar la basura. No decir, esta es la alcantarilla, yo no reviso qué es lo que hay ahí abajo. Entonces tiene que ser fácil de limpiar. Y tengo que, en la medida de lo posible, usar refrigeración. Tengo que tratar de bajar la temperatura. Tengo una pequeña cámara de almacenamiento, luego mi sala de proceso tiene que estar en refrigeración, o si no tengo, usar un aire acondicionado o estar en la parte más fría de un edificio, no puedo estar al sol. Hay veces he visto plantas que están todas ventiladas, donde como que fuera en realidad un quincho, por decirlo de alguna manera, como si fuera un techo muy abierto, muy ventilado, con ventilador, y está todo muy bien. Probablemente el trabajador no va a sentir tanto calor, pero el producto está caliente, entra contaminación de afuera. Entonces, si estoy envasando, me entra una mosca y me queda la mosca adentro. Tiene que ser un producto tiene que ser un lugar que sea cerrado, que al momento de sellar yo sepa que no me está entrando una mosca, no va a tener ninguna contaminación de afuera. Entonces, ese tipo de cosas es importante. Yo sé que INDAP tiene algún tipo de asesoramiento en esto, entiendo. Han hecho esfuerzos por probar esto. Si no, yo lo que les recomiendo es pongan una cámara frigorífica lo más grande que puedan y la subdividen. Por un lado tiene una entrada para el cortado y luego la parte final de la cámara la dejan para el envasado. Y entrenar a la gente, formar a la gente. Yo los invito a que vayan al laboratorio. Nosotros no tenemos una planta de cuarta gama, tenemos varias cámaras y en el centro tenemos un pasillo común que lo habilitamos como sala de cuarta gama, pero que podríamos discutir sobre estos conceptos. ¿Ah? Tú mencionaste... Las últimas dos diapositivas intentaban apuntar a eso, como una planta pequeña de 600 kilos,
de 400 kilos, en donde claramente la zona de sucia estaba separada de la zona limpia. Tú mencionaste en un caso el reciclaje del agua, ¿cierto? ¿Qué tratamiento le deben dar a esa agua para que se pueda volver a reutilizar en el lavado de alimentos? Bueno, en eso hay bastantes cosas. Recuerda que la industria de alimentos se utiliza muchas veces el agua, en el hydrocooling para enfriar el agua. Lo que deben hacer es lo mismo que hay en una piscina, un filtro de partículas para eliminar la materia orgánica, los que estén en suspensión, y esa agua transparente, clorarla. No clorar el agua sucia, porque el cloro va a tratar de oxidar la materia orgánica, la tierra, la suciedad, y no va a matar el microorganismo. Entonces, lo mismo que en una piscina. Las piscinas tienen un filtro pequeño que filtra el agua y luego el agua vuelve a la piscina y luego tú la cloras. Entonces tú, antes de volver a la piscina, de lavado de las hortalizas, tú la filtras con un filtro de partículas y esa agua sin transparente la cloras o la aplicas un ultravioleta o la aplicas un ozono, el que tú quieras, y esa la vuelves a meter a la línea. Perfecto, perfecto. ¿Recomiendas tú el uso de la lana de oveja como sustrato para este tipo de cultivo? Y si la respuesta es sí, ¿qué tratamiento especial se le debe dar para que cumpla con todos los estándares? ¿Lana de oveja para el cultivo de? Para el cultivo de microorganismos. Mira, nosotros lo intentamos. La verdad que la lana de oveja es bastante fácil después de limpiar. Yo la podría, a ver, hacia de cabeza, salvo que la oveja se revuelque en su propio corral, puede estar sucia la lana, pero la lana se lava. Y basta con que yo la lave o la hierva en una olla con agua caliente y queda estéril. Es el mismo problema que tienen todos los otros sustratos. La turba también hay que esterilizarla. La perlita no, porque es inerte. Pero si yo vuelvo a usar la perlita con turba, tengo que esterilizar ese sustrato. Es fácil de esterilizar. Se puede hacer una cosa que se llama solarización, que se cubre con un plástico y se pone al sol, y ahí eso hierve a 50, 60 grados con alta temperatura y mata muchos microorganismos. Hay algunos métodos más industriales y más artesanales que te permiten bajar la carga microbiológica. Víctor, tú mostraste un par de ejemplos de estas plantas productivas. Una vez que termina la producción del día, por ejemplo, ¿cómo se hace el limpiado de la línea de producción para estar seguro de que no tenga ningún patógeno y no contamine la producción del día siguiente? Eso está dentro del protocolo de HACCP o Global Gap que tenga la planta. Lo importante es que, dependiendo del tipo de producto, si tú estás pasando una lechuga y después estás pasando, no sé, un repollo, ahí hay que hacer un lavado. Cada cierto tiempo, cada cierto número de kilos de producto hay que remover, hay que hacer un lavado. Cada cierto número de kilos de producto, porque esto no es ponerle, ya dije, ya pasé, no sé, 1 tonelada de lechugas, tengo que cambiar el agua de lavado. Ese tipo de cosas, tiene que haber un registro, y para eso están los puntos críticos de control, que te dicen cada cuánto tiempo tienes que hacer un lavado. Y desde el punto de vista de las máquinas, pues tienen que ser máquinas que sean fáciles de desarmar, que sean simples de lavar, que con 2 o 3 tornillos moviéndolos, yo pueda desarmar la máquina y sacar todas las cuchillas, que no queden rincones, ¿ah? Que no queden esquinas donde se vaya quedando producto y luego yo no pueda llegar allí, ese producto se empieza a podrir, se empieza a dañar y empiece a caer en los productos nuevos que estoy procesando. Ahora, para todo esto que mostraste, un factor fundamental es el personal que trabaja ahí. O sea, esas personas que tú veías que no se desplazan de un lugar a otro, que sepan bien del proceso, ¿cierto? Que se laven las manos, etc. ¿Cómo se aborda ya este cambio cultural con estos trabajadores para que en el fondo puedan respetar a todo este proceso y procedimiento que se trata de instalar? Yo creo que lo primero es la educación. La educación parte no solamente con el conocimiento, sino con el trato. En la medida que yo me pololeo al trabajador en el sentido de que lo trato bien laboralmente para que no se me vaya, no haya migración constante, y genere la lealtad conmigo como empresario o como agricultor, ese es el primer factor. Y el segundo factor es que el agricultor, que el trabajador entienda lo que está haciendo, entienda que esa lechuga probablemente va a estar, o esa selga, o esa espinaca, va a estar en el plato que la mamá, con una pechuguita de pollo, le hizo una sopa a un niño.
Y ese niño de 4 años, que podría ser su sobrino, su hijo, su nieta, se lo está comiendo. Yo recuerdo hace unos años, cuando era alumno, fuimos a Maggi, ahí esa que está en San Fernando. Y en la sala de procesos, yo no sé si todavía es así, estoy hablando hace 30 años atrás, donde estaban los potitos de comida, habían fotos de niños. Y me dijeron, no sé si es cierto, que la foto de los niños, eran los hijos de los trabajadores que estaban allí. Entonces, cada vez que yo estoy viendo un niño que se va a comer ese potito, puedo pensar que es mi niño, voy a pensar 2 veces, si tengo, por supuesto, cierta conciencia, en hacer las cosas bien. Y eso es lo importante. A veces yo, por supuesto, hay que valorar a los agricultores hacen cosas fantásticas, mantienen la cultura, nos dan de comer, etc. Pero a veces se les tiran muchas piedras a las personas que vivimos en la ciudad. Bueno, yo vivo en el campo. A los santiaguinos, son todos unos sinvergüenza, qué sé yo, no sé, los santiaguinos están todos nerviosos, pero son ciudadanos chilenos igual que nosotros, y trabajan, y también tienen derecho a alimentarse bien, y también tienen niños, y no saben los problemas que hay en la agricultura. Muchas veces los agricultores me dicen, oye, es injusto, me pagan lo mismo, se aplica un producto, me pagan lo mismo, nadie valora mi trabajo. Es cierto, el sistema es muy agresivo, pero también es cierto que la persona que se come eso no sabe de esto y no es responsable de esto. Y también es un chileno, es un compatriota. El 100% de las hortalizas que se consumen en Chile son producidas por agricultores pequeños. O sea, nosotros nos autoabastecemos de nuestros propios agricultores. O sea, lo que produce un agricultor pequeño es lo que llega a la mesa. Y eso da a ricos y a pobres, todos iguales. Entonces es muy importante el valor que tienen los agricultores en la alimentación sana. Víctor, ¿los frutos secos también se consideran de alta gama? ¿Los frutos? ¿Ya? Los frutos secos. Sí, podría ser. No están considerados. También los berries, por ejemplo, las frambuesas, los arándanos que se venden en estos potes plásticos y se pueden comer. Sí. Fíjate, yo te hablé de un lavado. En la medida que el producto se consuma fresco y tenga una calidad microbiológica que te asegure y esté vivo, podría ser cuarta cama. En general, este concepto está pensado en lechuga, en cebolla, en dientes de ajo, y en fruta está pensado en trozos de melón, de sandía, de manzana, que te mostré. Creo que ahora McDonald's ya no lo tiene, pero en algún momento McDonald's te daba, en la cajita feliz, te daba la opción de un vasito con unas rodajitas de manzana. En otros países, en Argentina, hay uva también, hay granitos de uva, 3 o 4 granitos de uva. Perfecto. Ahora, desde el punto de vista de la sostenibilidad o el cuidado del medio ambiente, todos estos envases que se mostraban, que son plásticos, ¿existen envases de otros materiales que sean biodegradables y que se puedan utilizar para este proceso? Mira, es un problema, pero no solamente un problema de la industria de cuarta cama, es un problema de todo. O sea, las bebidas, todo se compra en envases plásticos. O sea, el plástico tiene una gran versatilidad. En los temas de cuarta gama la gente está muy consciente de esto. Entonces, me parece aquí a mí que de lo cercano, todos los materiales a base de papel, de cartón, están penetrando bastante fuerte. Existen también materiales biodegradables, a partir, por ejemplo, de ácido poligalacturónico, que se obtiene de sueros de leche, de almidón de maíz, pero son envases más caros. Y por supuesto se puede reciclar. Hay una campaña de una marca de yogur, lo mismo, por ejemplo Soprole, que estaba diciendo, lo estaba viendo el otro día, que el 91% de sus envases va a ser reciclable o van a ser reutilizables dentro de un par de años más. O sea, hay un problema del tema de la reutilización importante, pero no solamente en la industria del alimento, en la ropa. O sea, ahora has visto las tiendas de moda, todo el mundo está... O sea, es un problema, nosotros contaminamos muchísimo en todo lo que hacemos. Y el cambio no solamente viene a la industria de alimentos, sino que también viene a toda la industria que nos abastece como seres humanos. Perfecto. Ya, don Víctor, muchísimas gracias. Ya, yo sé que estamos pasados a la audiencia también, les pedimos disculpas, pero estamos muy, muy entretenidos con esta charla. Los quiero dejar con el señor don Álvaro Alegría, quien nos quiere dar unas palabras respecto a todo el programa, todo el trabajo que hemos hecho durante este año. Gracias, Georgie. Bueno, en primer lugar, saludarlas a todas y a todos. Saludar también a Víctor, la excelente presentación con la cual estamos dando término al programa de webinar de este año 2021. En ese sentido, como bien lo decía
Georgie, partimos el 28 de mayo con una charla netamente comercial, que eran los requisitos para el ingreso de hortalizas al TOTUS a través de su gerente de compras, y estamos terminando hoy día 10 de diciembre con esta tremenda charla efectivamente sobre innovaciones, ¿no es cierto?, en la producción de hortalizas enfocado en productos de cuarta gama. Solo para recordar, efectivamente, el diagnóstico del programa Horticrece arrojaba 25 brechas tecnológicas principalmente y competitivas, más conocido como dolores, y esos dolores se fueron agrupando en tres ejes estratégicos. El principal, ¿no es cierto?, el mercado, la comercialización y la logística, y por eso que muchas de las charlas que vimos estaban enfocadas en eso. Un segundo eje que era de I+D+I de inversión, y el tercer eje, ¿no es cierto?, productivo, que tiene que ver con dar garantías de inocuidad a las hortalizas, que tenemos mucho por hacer todavía como país, ¿verdad? Así que en ese sentido, agradecer vuestra participación, saludarlo en nombre de Corfo y del presidente del programa, don Marco Frey, su gobernanza. Y bueno, solo para terminar, destacar la participación de gente que fue bastante sistemática en participar de estos webinars. Veo que estuvo casi siempre Claudia Fester de la Universidad de O'Higgins, Gina Leonel de la Universidad Católica de Temuco, Marcelo Muñoz de ODEPA, Marcela Reyes de Coagricam, hubo siempre gente de los Prodesal de la región y de los programas PDTI de la región de la Araucanía, gente Aldo Figueroa, gente de países vecinos, Marta Gallego, José Antonio del Perú, bueno, Ricardo Quiroz de Copeu, y siempre estuvo un espectador anónimo, que hasta el día de hoy no sabemos quién es, pero hizo varias preguntas. En ese sentido, agradecer vuestra participación. Vamos a seguir el próximo año con webinar. Sin duda, hay mucho todavía por hacer. Vamos a seguir haciendo este tipo de webinar y bueno, destacar, insisto, la calidad la calidad, ¿no es cierto?, de los ponentes, de los expositores, y también la calidad del público, que siempre miró estas cosas con altura de mira y efectivamente muy prudentes en sus preguntas y también los expositores en sus respuestas. Así que muchas gracias. Como programa Horticrece queremos agradecer este largo caminar en este tipo de actividades. Eso sería yo. Y gracias a ustedes también, Viedaptaris, porque estuvieron presentes desde el comienzo hasta el final y sin duda siempre con la misma cordura y prudencia. Muchas gracias, Álvaro. Queremos agradecer a Víctor, ya queremos agradecer al programa. Este ha sido un año muy, muy interesante y además muy entretenido, con distintas charlas que han ayudado a todos los productores. Aquí vemos varios comentarios que nos han hecho llegar a través del chat, que han estado asistiendo a estas charlas regularmente. Muchas gracias por sus agradecimientos y felicitaciones, ¿ya?, que nos manifiestan a través del propio chat. ¿Ya? Quiero recordarles que al finalizar las charlas les va a aparecer un pequeño link con la encuesta, ¿ya?, para que hacemos una encuesta durante cada sesión, para que puedan ustedes evaluar las charlas de hoy día. También recordarles que todas estas charlas están en el canal de YouTube de Horticrece. Ustedes ingresan a YouTube, ¿ya?, en el buscador de YouTube escriben Horticrece, la palabra Horticrece, y les va a aparecer el canal, y ahí tienen todas las charlas que se han estado dando en este programa, tal como comentó Álvaro. Así que muchas gracias a todos y esperamos verlos prontamente, ya, con un nuevo ciclo de charlas para que les pueda servir y evidentemente apoyar en todos sus procesos productivos como productores. Muchas gracias, que estén muy, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Buen día. Buen día.